A ver, pensadlo un momento. Vivimos rodeados de comodidades absolutas, pantallas brillantes por todas partes, y sin embargo hay una especie de angustia profunda, un vacío existencial inmenso, latiendo bajo la superficie de nuestra sociedad. Es una locura, ¿verdad? Pero la cosa es que esta contradicción no es nada nueva. De hecho, textos sagrados de hace miles de años ya lo advirtieron. En el análisis de hoy vamos a desgranar exactamente cómo esas profecías tan antiguas encajan como un guante con nuestras desilusiones modernas. Vamos a ver cómo atrapan a quienes buscan un sentido profundo en una red de, digamos, luces completamente artificiales. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la que va a guiar toda nuestra exposición. Nos venden constantemente que la tecnología y las nuevas corrientes místicas están impulsando un despertar espiritual masivo, ¿no? Pero, según las fuentes que analizamos hoy, podríamos preguntarnos, ¿están realmente despertando la conciencia humana o la están anestesiando por completo? Por un lado, parece que evolucionamos a la velocidad de la luz gracias al acceso ilimitado a la información. Pero por otro lado, los documentos sugieren algo bastante más oscuro. Nos dicen que esta luz es puramente artificial, diseñada literalmente para adormecer y apagar cualquier atisbo de pensamiento crítico. Bueno, para entender todo este lío tenemos que mirar un poco hacia atrás. Entramos en la primera sección de nuestro análisis, la era del Kali Yuga y el choque brutal entre el progreso material y la decadencia espiritual. Fijaos en esto, porque la exactitud de estas antiguas profecías es escalofriante. El texto sánscrito conocido como el Linga Purana nos describe el Kali Yuga. Básicamente es una era dominada por una inercia cósmica y sobre todo por un materialismo tóxico. Es decir, es un periodo en el que, mientras las máquinas y la tecnología avanzan a un ritmo imparable, la humanidad cae en picado, cae en un pozo de envidia, de indiferencia y de mercantilización de todo el conocimiento. Y en este escenario tan sombrío, el texto nos dice que quienes no tienen absolutamente ningún principio son precisamente los que se dedican a predicar la virtud. Y oye, esta es la trágica paradoja de nuestros días. Por un lado tenemos algoritmos de última generación, automatización absoluta y comodidades digitales en cada bolsillo. Pero esto, en realidad, actúa como una máscara para una desconexión interna tremenda. El resultado que vemos en la fuente es directo: epidemias descontroladas de ansiedad, nihilismo y una profunda orfandad espiritual. Hemos separado radicalmente la ciencia del espíritu, y eso ha creado un abismo inmenso que nuestra sociedad intenta llenar a la desesperada con casi cualquier cosa. Y precisamente esto nos lleva a la segunda parte de nuestro análisis, el fraude del narcisismo espiritual y cómo lo utilizamos para escapar de la realidad. Aquí hay un concepto que ilustra el núcleo del problema de una forma brillante. Es una cita del psicólogo clínico John Welwood, que acuñó el término bypass espiritual. ¿Y qué significa esto? Pues según el análisis, gran parte de lo que hoy llamamos espiritualidad moderna se usa básicamente como una vía de escape cobarde frente a la cruda realidad. O sea, en lugar de ser un camino real hacia el crecimiento maduro y hacia la integración del dolor, se ha convertido en un simple mecanismo de disociación para escaquearse de las responsabilidades del desarrollo personal. El contraste que exponen los documentos es demoledor. Por un lado tenemos lo que el material describe como una espiritualidad de Disneylandia o espiritualidad de supermercado. Hablamos de un síndrome de Peter Pan de manual, donde la gente solo busca fluir, sin frustraciones, exigiendo soluciones mágicas y repudiando completamente cualquier tipo de esfuerzo. Por otro lado, tenemos la cruda realidad del verdadero desarrollo espiritual, que requiere sostener el dolor, andar con la verdad por delante y asumir una responsabilidad radical y muchas veces dolorosa. Pretender curar un trauma emocional grave simplemente, frotándose un cuarzo es, como apuntan los textos, un absoluto delirio. Las fuentes lanzan una crítica bastante feroz en este punto y nos advierten de cómo este mercado manipula a la gente mediante falacias súper peligrosas. Por ejemplo, esa famosa frase de «todos somos uno». Según el análisis, se usa para borrar la identidad crítica del individuo y convertirlo en parte de una masa gregaria muy fácil de manipular. Luego está la ley del espejo, que actúa como una excusa patológica terrible. Culpa a las víctimas de lo que les pasa y exime de responsabilidad a los abusadores. Y ojo con la dependencia mágica, la idolatría hacia el tarot o la astrología, que crea un circuito constante de dopamina y acaba anulando el libre albedrío humano. O la canalización de entidades que promueve ceder nuestra soberanía mental y que, advierten los textos, puede traer consecuencias muy graves. Pasamos ahora a la tercera sección, donde la cosa se pone aún más intensa. Transhumanismo y falsos gurús, o lo que los textos consideran los parásitos definitivos. Entonces, claro, la clave aquí es aprender a identificar esta manipulación. Las fuentes enumeran estas red flags o señales de alerta, tácticas de control coercitivo muy típicas en lo que llaman irónicamente gurulandia.
Empieza todo con un bombardeo de amor espectacular en retiros de lujo para bajarte las defensas. Después te imponen tareas repetitivas para ir adormeciendo tu juicio crítico. A veces hasta te venden la fantasía morbosa de rescates inminentes por naves espaciales. Y poco a poco te van convenciendo de que tu familia, tus seres queridos, están dormidos. Te aíslan. El objetivo final, secuestrar por completo tu voluntad y convertirte en una mera extensión narcisista del líder. Pero cuidado, porque el engaño va mucho más allá de unos simples retiros espirituales cuestionables. El análisis conecta de manera directa todo este movimiento de la nueva era con el transhumanismo. El argumento es que ambos comparten el mismo delirio antropológico, el deseo de erradicar los límites naturales del ser humano. Según los textos, esa idea de fusionarse con las máquinas bajo la promesa de alcanzar la inmortalidad no es más que una aberrante robotización. Al final del día, esta entrega voluntaria nos reduciría a ser meros recursos energéticos atrapados en una distopía parasitaria que, la verdad, se parece de manera alarmante a la ficción de Matrix. Y claro, esto nos lleva, inevitablemente, a enfrentarnos a los nuevos pseudogurús, que ahora son de silicio. Hablamos de la inteligencia artificial. La IA no tiene consciencia vital, procesa datos, alucina inventando referencias para agradarte como usuario y solo sirve para retroalimentar tu ego. Confiar nuestro desarrollo a estas pantallas crea lo que los textos llaman un cuerpo inframaterial. Por el contrario, la verdadera sabiduría humana tiene los pies en la tierra, comprende sus propios límites, encarna un propósito real y sabe perfectamente que el dolor hay que integrarlo, no simplemente borrarlo con una prótesis cibernética. Dejando atrás estas falsas luces, bajamos a la sección 4, la integración de la sombra, lo que se conoce como el camino descendente. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús que me parece brutal y que resume el enfoque realista que proponen los textos. El gusano debe ser maduro antes de ser mariposa. Es una metáfora preciosa pero dura. Nos dice que si el yo psicológico no está estructurado, si no está anclado fuertemente en la honestidad, intentar dar un salto espiritual cuántico es garantía de pegarse un batacazo catastrófico. La mística exige una madurez previa absoluta. Es decir, no pretendas echar a volar si primero no has asumido el difícil trabajo de arrastrarte por la tierra. Y esto nos lleva de lleno a las teorías de Carl Gustav Jung y de la logoterapia, que exigen que descendamos a nuestro propio castillo interior. Esto es lo que significa integrar la sombra, es atreverse a mirar de frente nuestras mayores miserias, nuestras envidias, nuestras carencias, y también esos talentos que ocultamos simplemente por miedo. Iluminarse, según el material, no consiste en visualizar luces blancas superbrillantes ni alienígenas que vienen a salvarnos, consiste en hacer consciente nuestra propia oscuridad. Todo lo que no sea eso es pura cosmética existencial. A partir de esto, el material nos pide redefinir por completo el concepto de humildad. Ojo con esto. Humildad no es fragilidad, no es falsa modestia, ni muchísimo menos es un victimismo crónico diseñado para que te presten atención. Para nada. La humildad es una honestidad radical. Es esa capacidad adulta, madura y serena de reconocer hasta dónde podemos llegar con los dones que tenemos, aceptando y abrazando a la vez nuestra profunda e inevitable imperfección humana. Y así llegamos a la recta final, sección 5, el verdadero buscador espiritual y cómo forjar esa tan ansiada autonomía interior. Entonces, si tantas cosas son un engaño, ¿cuál es el camino real? Para un desarrollo genuino, las fuentes marcan 4 pilares innegociables. Primero, el amor, pero no como un sentimiento pasivo y hippie, sino como un esfuerzo activo y constante por el bien del otro. Segundo, el silencio, un silencio consciente que te ancla en el momento presente, no que te sirve para disociarte y huir. Tercero, un discernimiento implacable para no tragar doctrinas prefabricadas. Y cuarto, una responsabilidad radical. El crecimiento requiere lo que los documentos llaman ingeniosamente ciencia-fricción. Tienes que chocar con la realidad, chocar con los demás y no quedarte aislado en tu cómoda burbujita espiritual intocable. Fijaos en esta maravilla que decía el poeta místico Rumi, que nos ancla en una verdad fundamental que el narcisismo moderno está intentando borrar a toda costa. El sufrimiento no es un fracaso de vibración, tampoco es un error del sistema que tengas que evitar tomando atajos mágicos. Al contrario, el sufrimiento es el crisol mismo, la forja donde se crea el significado genuino. Es integrando esa herida profunda como la luz real, y no la luz artificial de una pantalla o la de un falso gurú, logra finalmente permear en nuestra conciencia. Y para terminar nuestro análisis os dejo con este tremendo desafío, que es en el fondo la gran prueba del Kali Yuga. El camino real hacia el autoconocimiento está lleno de fricción, de esfuerzo y de maduración adulta. Mientras tanto, el mercado te ofrece una anestesia infantil y parasitaria a un solo clic de distancia. La verdadera soberanía interior, al final del día, va a depender únicamente de cuál de estas dos sendas decidamos transitar.
Todo un tema para reflexionar, ¿verdad?